Nunca imaginé que un túnel pudiera quedarse pegado a mis recuerdos como una sombra húmeda. A veces, incluso ahora, siento el olor a madera hinchada dentro de mis pulmones, como si todavía respirara aquel aire muerto que habitaba bajo la prisión de San Borja. Dicen que la memoria exagera lo terrible, pero yo sé que hay cosas que se quedan exactamente como las viviste, y el camino ahogado es una de ellas. Ese lugar no me soltó, solo me dejó salir. La lluvia caía desde hacía semanas, golpeando el techo de zinc con una furia que parecía personal. Los guardias gritaban órdenes que se perdían entre el estrépito, y el patio se había convertido en un pantano donde ni los cuervos querían posarse. Yo veía el agua filtrarse entre las piedras de mi celda, avanzando como un animal silencioso. No era una lluvia normal, tenía peso, intención, como si el cielo quisiera abrir las entrañas de la tierra. Fue entonces cuando reapareció un viejo rumor, uno que los presos repetían en voz baja desde hacía años. Un pasaje excavado por los primeros condenados del penal, un túnel que se tragó a todos los que intentaron huir durante una tormenta igual que aquella. Nadie recuperó sus cuerpos, nadie quiso volver a entrar. Los guardias lo consideraban un cuento, pero las grietas en el suelo contaban otra historia. Yo no tenía nada que perder. Sabía que la estructura no aguantaría otro mes de lluvia. Los pilares de madera crujían, las vigas se arqueaban como huesos viejos. Una noche, el agua llegó tan alto que un preso del bloque norte se ahogó mientras dormía. Lo sacaron como un saco de trigo, sin decir palabra. Fue entonces cuando decidí que prefería enfrentar la oscuridad del túnel antes que morir atrapado bajo ese techo podrido. El camino ahogado no fue un acto de valentía, fue desesperación pura. Bajé allí buscando una salida y encontré algo más viejo que nosotros, algo que respiraba desde antes de que la primera piedra del penal fuera colocada. Y aunque logré escapar, a veces escucho su ritmo, su manera de arrastrarse, como si aún buscara compañía. Antes de sumergirte conmigo en lo que ocurrió bajo la prisión de San Borja, necesito que prepares tu mente para un tipo distinto de oscuridad. No hablo de la que se ve, sino de la que se escucha en la respiración de los hombres que están al borde de rendirse. Mi nombre es Mateo Cárdenas, minero y preso en 1912, y lo que estás por escuchar no es un cuento para asustar niños. Es un relato que pocos sobrevivieron para contar, y que aún hoy pesa sobre mis hombros como un saco de piedra mojada. Bienvenido a Medianoche Eterna, un lugar donde cada relato carga el eco de quienes vivieron en los márgenes de la historia. Si te gustan las historias en primera persona, contadas con la crudeza de quien las sufrió, te invito a suscribirte. Aquí damos forma a voces que el tiempo intentó borrar, pero que se niegan a desaparecer en la humedad del olvido. Cada nueva suscripción ayuda a que estos relatos sigan respirando. Si esta atmósfera te atrapó desde el primer momento, la lluvia interminable, las paredes podridas, el peso del suelo que amenaza con ceder, te pido que dejes tu me gusta. Parece un gesto mínimo, pero es lo que permite que más personas se adentren en historias que, como esta, se sienten tan reales que dejan un sabor metálico en la boca. Yo sé bien lo que es sentir ese sabor. Antes de continuar, quiero saber desde dónde escuchas este relato. Deja en los comentarios tu país y ciudad. Medianoche Eterna siempre lee a quienes se atreven a caminar con nosotros por estos caminos oscuros. Tal vez, si alguno de los hombres que se perdieron en el túnel pudiera ver esto, le gustaría saber que su historia llegó más lejos de lo que la lluvia permitió. Ahora sí, respira hondo, ajusta tus audífonos, deja que la oscuridad te envuelva lo suficiente para escuchar el eco del agua golpeando la roca. Porque para entender lo que viví aquella noche,
Primero tienes que sentir la lluvia dentro de tu pecho. Y una vez que entremos juntos en ese túnel, no habrá vuelta atrás. La noche en que todo empezó, la lluvia golpeaba el techo de la prisión, como si alguien estuviera arrojando piedras desde el cielo. El sonido atravesaba incluso las paredes gruesas y cada gota parecía una advertencia. Yo estaba sentado en la litera, observando cómo el agua se filtraba por las uniones de los ladrillos, formando líneas oscuras que descendían hasta mis botas empapadas. La humedad tenía un olor particular, mezcla de madera podrida, óxido y sudor viejo. Era el olor de un edificio condenado, un edificio que ya no quería sostenernos. En San Borja, todos sabíamos que la estructura estaba al borde del colapso. Las vigas de madera del pasillo central habían sido instaladas hacía más de 4 décadas y nunca recibieron mantenimiento. Cada tormenta las arqueaba un poco más, como si la prisión respirara con dificultad. Los guardias se refugiaban en la oficina principal, temerosos de que una de las paredes cediera mientras hacían ronda. Y nosotros, los presos, veíamos el agua subir lentamente por los patios, transformándolos en charcos espesos que tragaban pasos. Aquella tarde, corría el rumor de que un ala entera del bloque norte había quedado inutilizada. El agua había invadido celdas enteras, arrastrando colchones, trapos, utensilios y hasta un par de libros deformados por la humedad. Cuando abrieron las puertas para evacuar a los presos de ese sector, vi algo que me heló la sangre. El rostro de uno de ellos estaba tan blanco que parecía que la tormenta lo había vaciado por dentro. Lo sacaban en brazos, como si fuera una carga que nadie quería sostener demasiado tiempo. Fue ese momento el que me empujó a buscar a Filoso. Él siempre sabía más de lo que decía. Caminaba despacio, arrastrando su pierna izquierda, pero tenía el oído más fino de toda la prisión. Lo encontré en el comedor vacío, mirando cómo la lluvia caía por un ventanal sucio. «La madera está cediendo», murmuró sin darse vuelta. «Si sigue así, el techo del bloque sur se vendrá abajo». Me senté a su lado, sintiendo el frío filtrarse por la camisa mojada. «¿Y el túnel?», pregunté en voz baja. Filoso tardó unos segundos en responder. «No deberías haber dicho eso tan fuerte». Él me explicó algo que nunca había escuchado con claridad. Los primeros condenados habían excavado un pasaje clandestino en 1889, aprovechando que el terreno era blando durante las lluvias torrenciales de ese año. Cavaron con herramientas improvisadas, con huesos, con manos cubiertas de ampollas, y cuando estuvieron cerca de la salida, el pasaje se inundó. «Dicen que escucharon golpes bajo tierra durante días», dijo Filoso, «hasta que el agua se tragó las voces». Aquello me dio un escalofrío profundo, pero también encendió una idea peligrosa. Si ellos pudieron llegar tan lejos, quizá aún existía un tramo utilizable. Las horas siguientes fueron un caos. El sistema eléctrico de la prisión falló por completo, dejando los pasillos en penumbra. Las lámparas a querosén parpadeaban, proyectando sombras largas en las paredes. Los guardias corrían de un lado a otro, intentando contener filtraciones y mover presos de celda. Y ahí, en medio de la confusión, Filoso se acercó a mí con una decisión en los ojos. «Si vas a entrar en ese túnel», me dijo, «será esta noche. No hay otra». Sentí un nudo en la garganta, pero asentí. Prefería morir intentando escapar que esperar a ser aplastado por un techo húmedo. Aprovechamos un apagón momentáneo en el corredor principal. El sonido de la lluvia lo cubría todo, y los guardias no reparaban en nosotros. Caminamos pegados a la pared, evitando charcos profundos que podrían delatarnos por el ruido. El piso vibraba ligeramente bajo mis botas, como si la tierra misma se estuviera moviendo. Al llegar al bloque sur, Filoso tocó 3 veces una sección de ladrillos oscuros. Apenas perceptible,
Un panel de madera cedió con un crujido. Detrás, un pasaje estrecho, oscuro como la boca de un animal enterrado vivo. La entrada olía a humedad antigua, esa clase de olor que se queda atrapado en túneles donde nadie entra desde hace décadas. Filoso encendió una pequeña vela protegida por un vidrio sucio, y su luz reveló un suelo irregular cubierto de tierra suelta. No era un túnel moderno, era una herida abierta en la montaña. «Si bajas aquí», murmuró Filoso, «debes entender algo. Este lugar no quiere que lo recorras, quiere que te quedes». Me temblaron las manos. No sabía si era miedo o frío, pero el cuerpo me pesaba como si llevara piedras en los bolsillos. Antes de descender, escuchamos un trueno que hizo vibrar el suelo. Polvo cayó del techo y varias piedras pequeñas rodaron hasta nuestros pies. La tormenta estaba empeorando y con cada nuevo golpe de agua la montaña se saturaba un poco más. No había tiempo. Filoso me dio un empujón suave en el hombro. «Tú primero», dijo. «Eres más joven y más rápido. Si algo pasa, vuelve». Él sabía que si algo pasaba, nadie volvería. Pero aún así, bajé. Bajé porque tenía miedo de quedarme arriba. Los primeros pasos dentro del túnel fueron un descenso en otro mundo. El aire era más frío, casi mineral. El suelo cedía bajo mis botas y el sonido de la lluvia desapareció por completo, como si hubiera cerrado una puerta detrás de mí. Filoso descendió después, y la abertura se cerró con un golpe suave, dejando solo la luz temblorosa de la vela. Fue ahí, en esa oscuridad espesa, donde escuché por primera vez un sonido que no provenía ni de Filoso ni de mí. Un roce lento, como uñas arrastrándose sobre roca húmeda. Si aún no estás suscrito a Medianoche Eterna, te invito a hacerlo ahora mismo para continuar esta historia. Apenas dimos unos pasos dentro del túnel y la temperatura bajó como si hubiéramos cruzado a otra estación del año. El aire era denso, cargado de partículas que flotaban como polvo mojado. Cada vez que respiraba, sentía un sabor metálico en la lengua, como si la roca filtrara minerales que se mezclaban con el agua. La luz de la vela oscilaba, proyectando sombras que se retorcían sobre las paredes estrechas. No tardé en darme cuenta de que el suelo estaba blando, saturado, como si pisara una esponja gigante que respiraba bajo mis botas. Avanzamos despacio, inclinando la cabeza para no golpear las vigas improvisadas que los antiguos presos habían dejado incrustadas entre las paredes. Algunas estaban podridas, otras tenían marcas profundas, como si hubieran sido arañadas por dedos desesperados. Cada cierto tiempo, el túnel cambiaba de forma, a veces estrecho como una garganta, a veces ancho como la boca de un pozo. Filoso iba detrás de mí, respirando con un ritmo irregular que hacía eco contra el techo de piedra. Aún así, no decía una palabra. El agua comenzó a aparecer sin aviso. Primero como un hilo fino, serpenteando entre las piedras. Luego como charcos oscuros que reflejaban la luz de la vela en destellos temblorosos. Cuando me agaché para tocar el borde de uno, sentí un movimiento suave debajo. No era corriente, era como si algo hubiera retrocedido. Me levanté de inmediato. Filoso me observó con el ceño fruncido. «No toques el agua más de lo necesario», murmuró. «Aquí abajo no siempre está sola». Seguimos avanzando hasta que el túnel descendió repentinamente. El agua corría desde una fisura superior, formando una cascadita que golpeaba el suelo con un sonido hueco. Teníamos que cruzar. Me deslicé primero, dejando que el agua helada me cubriera hasta las caderas. El golpe del líquido me cortó la respiración. Filoso maldijo en voz baja cuando le llegó al pecho. El lugar era tan estrecho que nuestros hombros rozaban la pared, y fue entonces cuando sentí algo rozar mi pantorrilla. No fue una piedra, fue algo suave, algo que se movía. Instintivamente aparté la pierna y metí la mano en el agua, intentando identificarlo.
pero aquello se alejó con rapidez, dejando un rastro turbio. Traté de convencerme de que era solo un trapo o un trozo de madera flotando, pero mi instinto sabía que no. Ese túnel tenía vida, una vida que no quería ser vista. Filoso me tomó del brazo y me obligó a avanzar. «No mires atrás», dijo con la voz más firme que le había escuchado. Ese tono me heló más que el agua. Al otro lado, el túnel cambiaba de textura. El suelo ya no era barro puro, sino una mezcla compacta de arena húmeda y restos de madera. Encontré un casco de minero incrustado en la tierra, deformado por la presión del tiempo. Tenía una grieta profunda que lo partía, como si alguien lo hubiera aplastado de dentro hacia afuera. Al lado, una pala sin mango, oxidada hasta los huesos. Aquello no parecía abandono. Parecía una escena congelada del instante exacto en que todo se vino abajo. A unos metros encontramos marcas en la pared, líneas irregulares hechas con carbón, como si alguien hubiera intentado dejar una señal antes de perder la luz. Eran trazos temblorosos, sin forma clara, pero se repetía uno, una especie de espiral abierta, como un ojo que mira hacia abajo. No supe qué significaba, pero algo en su repetición me incomodó. Filoso pasó los dedos sobre ella. «Esto no lo hicieron en calma», murmuró. «Es el tipo de trazo que se hace cuando ya no queda fuerza». Más adelante, el nivel del agua subió de nuevo. El túnel se estrechó tanto que tuvimos que avanzar de lado, apretando los hombros contra las paredes húmedas. La vela se apagó cuando un chorro de agua cayó del techo. La oscuridad nos envolvió por completo. Mi respiración se aceleró sin mi permiso. Entonces lo escuchamos, un sonido arrastrado, lento, como si algo grande moviera un brazo pesado por el barro. No era un animal, el ritmo era humano, pero no un humano vivo. Filoso me sujetó del cuello de la camisa, acercando sus labios a mi oído. «No hagas ruido», susurró. Era la primera vez que lo oía realmente asustado. El sonido continuó por unos segundos eternos, hasta que se detuvo justo frente a nosotros. Podía sentir la presencia allí, como una masa húmeda que desplazaba el aire. Algo goteaba, algo respiraba con dificultad, como si el agua le llenara los pulmones. Me quedé completamente inmóvil, sintiendo cada latido de mi corazón golpearme en el pecho como un martillo. La presencia se alejó lentamente, arrastrándose hacia la parte más baja del túnel. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, Filoso encendió otra vela con manos temblorosas. Su luz reveló algo en el agua a nuestros pies, una huella. No era de un zapato, era una huella hinchada, desfigurada, de un pie humano demasiado ancho, como si hubiera pasado años sumergido. Filoso tragó saliva. Y yo entendí, por primera vez, que ese túnel no solo contenía muerte, sino que algo dentro de él seguía caminando. Si esta parte te puso los pelos de punta, deja tu me gusta para apoyar a Medianoche Eterna. Permanecimos inmóviles durante varios segundos, escuchando cómo el sonido de aquella cosa se desvanecía en la profundidad del túnel. No había forma de decir si se había ido o si simplemente esperaba en la oscuridad, conteniendo el aliento igual que nosotros. La vela temblaba en la mano de Filoso, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Yo tenía la espalda pegada contra la pared fría y sentía cómo el agua helada me subía lentamente por los tobillos. El túnel seguía respirando y parecía hacerlo cada vez más cerca. Avanzamos con pasos cortos, cuidando de no chapotear. El túnel ahora era más estrecho, casi una rendija entre dos placas de piedra. A veces tenía que girar los hombros para no quedar atrapado. El aire olía a cobre oxido y a algo más difícil de describir, como la fragancia leve de carne lavada por demasiada agua. Cada tanto, la roca vibraba con un estruendo sordo, como si un derrumbe lejano estuviera abriéndose paso hacia nosotros.
Filoso, murmuró entre dientes, la montaña está cansada. Yo no sabía si hablaba de la tierra o de nosotros. La luz reveló un tramo del túnel reforzado con tablas viejas sujetas por clavos torcidos. Parecían haber sido colocadas apresuradamente, quizá por los primeros presos que excavaron este maldito camino. Una de las tablas tenía marcas profundas en forma de círculos irregulares. No eran arañazos, eran símbolos, los mismos que vimos pintados con carbón antes, la espiral abierta, la que miraba hacia abajo. Filoso tocó uno suavemente. Esto lo hicieron al final, dijo, cuando ya sabían que no iban a salir. A lo lejos se escuchó un ruido diferente, un golpe hueco, como si algo cayera en el agua, luego otro y otro. Era rítmico, insistente, como si algo golpeara las paredes usando un objeto pesado. Nos detuvimos. El sonido se repitió. No parecía un derrumbe. Era demasiado intencional. Filoso acercó la vela al suelo y noté cómo su mano temblaba más que la llama. Ese sonido no es natural, dijo casi sin voz. Yo no pude replicar. Sabía lo mismo que él. Aquello no quería esconderse. Quería que supiéramos que estaba allí. De pronto el túnel se abrió en una pequeña cámara circular, apenas iluminada por minerales fluorescentes incrustados en el techo. La luz tenue hacía que todo pareciera sumergido bajo un mar verde pálido. En el centro había una pila de objetos: botas, cascos, trozos de ropa desgarrada, un cinturón con la hebilla oxidada y entre todo eso, huesos. Algunos completos, otros triturados. Filoso se arrodilló, tocó un pedazo de tela y lo reconoció al instante. Era del grupo de excavación del 98, dijo. Nunca encontraron sus restos. Yo tragué saliva, sintiendo que el estómago me ardía. Entonces lo vimos, una figura al fondo de la cámara, de pie, tan quieta que al principio pensé que era otra sombra, pero luego se movió. Muy lentamente, la piel colgaba como trapos mojados, y su cuerpo parecía haber sido reconstruido con pedazos de otros cuerpos, hinchados por el agua. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si no pudiera sostenerla, y sus ojos eran dos huecos profundos donde la luz se apagaba. La criatura levantó un brazo con un movimiento rígido, como imitando un gesto humano que ya no recordaba del todo. Filoso retrocedió un paso y pisó un fragmento de hueso que crujió bajo su bota. La criatura reaccionó al sonido de inmediato. Su cuello se enderezó con un chasquido húmedo. Su torso se expandió como si inhalara un aire que no podía retener. Y emitió un sonido gutural. No era un gruñido, no era un lamento, era un eco, como si repitiera un ruido aprendido de quienes murieron allí, un ruido de advertencia. La piel de mi nuca se erizó de inmediato. Corrimos. O lo intentamos. El túnel era tan estrecho que a veces no podía mover los brazos sin rozar las paredes. Filoso me empujó por detrás, obligándome a avanzar incluso cuando mis piernas querían doblarse. El sonido de la criatura persiguiéndonos llenó el túnel. No eran pasos normales. Era un arrastre irregular, como carne arrastrando pesos muertos. Cada golpe contra el suelo hacía vibrar el pasadizo. Y el nivel del agua comenzaba a subir más rápido, empapando mis pantalones hasta la cadera. Llegamos a un cruce estrecho que parecía dividirse en dos direcciones. Una avanzaba hacia un tramo más amplio. La otra descendía hacia una zona donde el aire era más frío, casi glacial. Filoso tomó una decisión instantánea. «Hacia abajo», dijo. «Siempre hacia abajo». Quise protestar, pero la criatura estaba a unos metros. Su sombra deformada oscilaba al ritmo de la vela. No tuvimos elección. Descendimos, resbalando, hundiéndonos hasta las rodillas en una mezcla de barro y agua negra. Finalmente encontramos una cavidad lo suficientemente grande como para ponernos de pie. El agua goteaba desde el techo, formando una columna líquida que parecía un hilo interminable conectando dos mundos.
Filoso respiraba con fuerza, apoyado en la pared. Me iba a decir algo, pero se calló. Ambos escuchamos lo mismo. La criatura había dejado de moverse. No sabíamos dónde estaba, y eso era 1000 veces peor que verla. Sentí mi pulso retumbar en mis oídos. El túnel había quedado en silencio, un silencio que parecía expectante. Si esta parte te mantuvo en tensión, suscríbete a Medianoche Eterna para no perder lo que viene. No sé cuánto tiempo permanecimos en esa cavidad, escuchando la respiración agitada del túnel. Sí, del túnel, porque había momentos en los que las paredes parecían exhalar y otros en los que absorbían el aire que nos quedaba. Filoso se apoyó en una roca puntiaguda y se llevó la mano al pecho, intentando controlar su jadeo. La vela estaba casi consumida y yo sabía que si se apagaba, no solo perderíamos la luz, sino también la poca cordura que nos quedaba. Pensé en retroceder, pero el silencio detrás de nosotros tenía un peso que no dejaba lugar para la duda. La criatura estaba ahí, inmóvil, esperando el momento exacto para avanzar. «No está ciega», susurró Filoso de pronto. Su voz era un hilo tembloroso. No nos vio, nos sintió, siente la vibración, la temperatura, la respiración. Aquello me heló por dentro. Nunca pensé en la criatura como algo con capacidad de cazar. Creía que simplemente vagaba sin rumbo. Pero no. Tenía intención, tenía hambre, y conocía ese lugar como un hombre conoce los pliegues de su propia mano. Filoso levantó la vela, intentando iluminar el pasadizo por donde habíamos llegado, pero el aire frío apagó la llama por un segundo y volvió a encenderla. Ese instante bastó para que ambos entendiéramos lo frágil que era nuestra supervivencia. Avanzamos hacia el único camino posible, una ranura en la roca que descendía aún más, como una costura abierta en el vientre de la montaña. El suelo estaba cubierto de una mezcla de arcilla y agua que se adhería a la piel como una capa viscosa. La inclinación era tan pronunciada que tuvimos que bajar sentados, deslizando lentamente mientras la piedra raspaba nuestras manos. A mitad de camino, escuchamos un sonido que nos paralizó. 3 golpes, pausados, profundos, como si una mano enorme estuviera tocando la roca desde el otro lado. La misma señal que usamos los presos para comunicarnos, pero deformada. Filoso apretó mi muñeca. «Eso no lo hace para asustarnos», dijo con voz rasgada. «Lo hace porque aprendió». Esa frase me perforó el estómago. ¿Cuánto tiempo llevaba esa criatura allí abajo? Años, décadas. Había escuchado a los presos anteriores golpear la piedra mientras intentaban no perder la cabeza. Estaba repitiendo un recuerdo. Me estremecí. Bajamos más rápido, sin importar los cortes en las piernas. La oscuridad se hacía más densa, como si la montaña nos tragara centímetro a centímetro. El terreno se abrió de repente en una cámara de techo alto, donde el sonido del agua era más intenso. Una cascada subterránea caía desde una grieta del techo, iluminada por un brillo tenue que venía de minerales incrustados en las paredes. Esa luz fría daba a la cámara un aspecto casi ceremonial, como si estuviéramos en un santuario construido por manos desesperadas. En el centro había un pequeño montículo de piedras y madera. Al acercarme, me di cuenta de que no eran solo piedras. Eran huesos acomodados con una intención clara, como si alguien o algo hubiera armado un altar. Filoso retrocedió al verlo. «Esto no lo hicieron los presos», dijo. Esto lo hizo para sí mismo». La idea me provocó un vértigo repentino. Si la criatura había construido un altar, significaba que no actuaba solo por instinto, que tenía memoria, que guardaba algo o a alguien. Sobre una de las rocas había una herradura oxidada, igual a las que usábamos en la entrada de la prisión para identificar turnos de trabajo.
Al tocarla, noté que estaba tibia. Eso no tenía sentido. Nada en ese lugar podía estar tibio. Un estruendo nos sacó de nuestros pensamientos. La cascada aumentó de golpe, como si una represa invisible hubiera cedido. El agua empezó a inundar la cámara, subiendo por los tobillos, luego por las pantorrillas, y entonces, desde la grieta por donde habíamos llegado, apareció una sombra irregular. Su silueta era aún más grotesca bajo la luz azulada. Su piel hinchada goteaba como arcilla fresca. Sus brazos colgaban de un modo extraño, como si los huesos internos se hubieran deshecho. Pero lo peor eran sus ojos, dos pozos oscuros donde la luz moría. No reflejaban nada, ni siquiera nosotros. Filoso gritó: ¡corre! Intenté avanzar, pero el agua me empujaba hacia atrás. El suelo ya no era estable. Era un río que nacía ante nuestros pies. La criatura dio un paso. Su pie dejó una huella que se llenó de agua al instante. Tenía un ritmo que reconocí. Era el mismo paso irregular que había escuchado la noche anterior, cuando los guardias trasladaban a los presos enfermos del bloque norte. ¿Era posible que aquel ser conservara recuerdos de los hombres que había arrastrado a la oscuridad? No tuve tiempo de pensarlo. La criatura avanzó más rápido. Filoso se interpuso entre la criatura y yo, sosteniendo un trozo de madera afilado como si fuera una lanza. «Sigue adelante, Mateo, no mires atrás». Aquella fue la primera vez que dijo mi nombre con ese tono. No era una orden, era una despedida. El agua subió hasta mi cintura, me aferré a una roca saliente y avancé por un pasadizo lateral que apenas había notado antes. Detrás de mí escuché un sonido húmedo, violento, como un cuerpo siendo arrastrado, y luego un gemido. No supe si era de Filoso o de aquello que nunca debió caminar. El pasadizo se estrechó y tuve que avanzar casi de rodillas, luchando contra el agua que seguía empujando desde atrás. El aire olía a hierro, como si estuviera respirando sangre oxidada. Dejé de escuchar los sonidos de la criatura, dejé de escuchar a Filoso. Solo quedaba mi respiración y el rugido interminable del agua. Al final del pasadizo vi una tenue abertura, una luz gris, natural, filtrándose desde algún punto más adelante. No sabía si era salida o una trampa más del túnel. Pero no podía detenerme, no después de escuchar cómo el túnel reclamaba otra vida. Si esta parte te estremeció, deja tu me gusta para apoyar a Medianoche Eterna. La luz gris que se filtraba desde la salida del pasadizo no era cálida ni prometedora. Era una claridad tenue, casi enfermiza, que parecía colarse a través de una grieta demasiado estrecha para ser natural. Pero para mí, en ese punto, representaba la única dirección posible. El agua seguía empujando desde atrás, golpeando mis piernas con la fuerza de una corriente recién nacida. Me arrastré hacia la abertura, sintiendo cómo mis brazos temblaban, ya no por el frío, sino por el peso de lo que dejaba atrás. Filoso. Su voz resonaba aún en mis oídos, incluso cuando el túnel había devorado sus últimos sonidos. El pasadizo se abría en un corredor más ancho, donde la roca tenía un color distinto, tonos rojizos que solo veía en las minas profundas del norte de Chile. Era como si hubiera descendido a una capa geológica más antigua, una donde la montaña guardaba secretos que nadie debía conocer. El aire era más frío aquí, más limpio, pero eso no significaba seguridad. Había un silencio tan espeso que sentí que mis pasos eran una falta de respeto. Y entonces, al girar hacia una curva, vi algo que me obligó a detenerme. Marcas nuevas en la pared, marcas hechas con manos grandes, manos hinchadas, como las de la criatura. Eran las mismas espirales abiertas que habíamos visto antes, pero aquí estaban trazadas con barro oscuro y algo más espeso mezclado. Reconocí el color. No quise reconocerlo. Pasé los dedos sobre una de las marcas. Estaba fresca, tan fresca que aún estaba húmeda.
Eso significaba que la criatura había tomado ese camino, que quizá ese era su territorio, o peor aún, que sabía exactamente hacia dónde iba yo. Me tragué el miedo como quien traga agua amarga y seguí adelante, porque no tenía otra opción. El suelo comenzó a vibrar bajo mis pies. No era un movimiento fuerte, pero suficiente para que pequeños fragmentos de roca cayeran desde el techo. El sonido de la corriente subterránea aumentó, volviéndose un rugido profundo. La montaña estaba cambiando, moviéndose, adaptándose a la lluvia que había caído por días. Y en ese cambio, los túneles se abrían y cerraban como venas vivas. A lo lejos, escuché un chapoteo lento, irregular, no acelerado, no furioso, sino rítmico, como un ahogado caminando a su propio compás. Corrí. Mis botas resbalaban sobre el lodo y en más de una ocasión caí de rodillas tragando agua sucia. Cada vez que me levantaba, la corriente era más fuerte. El ruido detrás de mí aumentaba. Un arrastre pesado, una respiración saturada, un golpeteo irregular contra la roca. Sabía que era él, o ello, el que había hecho las espirales. El que había aprendido los golpes, el que había sobrevivido a la inundación del 89. La criatura no necesitaba verme para seguirme. Me rastreaba por calor, por vibración, por la vida misma. Finalmente, el túnel terminó en un despeñadero interior, una caída abrupta hacia un río subterráneo que corría con furia. La luz gris provenía de una abertura más arriba, donde la montaña se había fracturado lo suficiente para dejar pasar un rayo enfermo del exterior. El agua golpeaba las rocas con tanto ímpetu que parecía que respiraba. Me acerqué al borde. No había puente, no había tierra firme, solo un torrente oscuro que podía matarme en segundos, pero también podía llevarme lejos del túnel. Escuché el ruido detrás de mí. No quise girarme, pero lo hice. La criatura estaba allí, completamente visible por primera vez bajo la luz gris. Su piel parecía hecha de capas de barro endurecido, desgarrada en múltiples lugares donde se veían músculos hinchados como sacos de agua. Su boca estaba torcida hacia un lado, como si hubiera intentado gritar durante su muerte, y se hubiera quedado congelada en ese gesto. Pero lo peor eran sus ojos. Dos agujeros profundos donde no había pupila ni brillo, solo vacío, el vacío de quien no recuerda haber sido humano. Dio un paso, y el suelo tembló. Otro paso, y el agua que caía desde la grieta cambió de ritmo. La criatura levantó un brazo como si intentara replicar un gesto humano aprendido. Un saludo, una súplica. Nunca lo sabré, pero sentí algo extraño. No era odio lo que emanaba de él, era necesidad, una necesidad que la inundación había deformado. Tal vez quería arrastrarme para no estar solo, tal vez necesitaba un rostro para recordar quién había sido. Di un paso atrás, tenía la espalda contra el vacío. «No vuelvas», escuché en mi mente. Era la voz de Filoso, o quizá era solo mi miedo tomando forma humana. Cerré los ojos por un segundo. El aire olía a tierra mojada y minerales quebrados. La criatura avanzó otro paso. Yo ya no tenía nada, ni un arma, ni tiempo, ni fuerza, solo una opción. Salté. El agua me recibió como una piedra lanzada desde una altura prohibida. Todo se volvió ruido, oscuridad y dolor. La corriente me arrastró, golpeándome contra las rocas, girándome, hundiéndome, escupiéndome. Tragué agua, barro, sangre. No sabía dónde era arriba o abajo. Solo sabía que estaba vivo, y eso me obligaba a luchar. La corriente finalmente me expulsó por una abertura que se abría en el costado de la montaña. Salí disparado hacia un lago natural rodeado de piedras negras. La lluvia seguía cayendo, pero el aire estaba limpio. Me arrastré hacia la orilla, jadeando, sintiendo cada músculo gritar. Cuando levanté la vista hacia la grieta de donde había salido, creí ver algo. Dos sombras quietas, dos huecos oscuros que me observaban desde lo profundo de la roca. Pestañeé.
y desaparecieron, pero nunca dejé de sentirlos. Si esta historia te atrapó hasta el final, suscríbete a Medianoche Eterna para más relatos de terror histórico. A veces, cuando la noche cae con ese peso húmedo que solo existe en los días de lluvia interminable, siento que el túnel sigue respirando en algún rincón del mundo. No importa cuánto me aleje de San Borja, ni cuántos años hayan pasado desde aquella fuga. El sonido del agua golpeando la roca continúa persiguiéndome como una sombra que nunca se disuelve. Muchos dicen que lo que viví no pudo haber sido real, que la mente humana inventa monstruos cuando se encuentra al borde del desamparo. Pero yo sé lo que vi, lo que toqué, lo que escuchó mi alma mientras la montaña se cerraba sobre nosotros como un pulmón enfermo. Jamás volví a saber de Filoso. A veces creo que su nombre quedó atrapado en la oscuridad junto con su respiración, mezclado para siempre con los ecos ahogados de aquellos que cavaron antes que nosotros. No sé si la criatura lo reclamó o si decidió quedarse allí, en el único lugar donde ya no pesaban sus años. Lo que sí sé es que hubo un instante, justo antes de saltar al río, en el que sentí su mano en mi hombro, aunque él ya no estaba detrás de mí. No era un contacto físico, era un recordatorio, uno que todavía llevo grabado. Nadie sale igual del camino ahogado. Hoy vivo lejos de montañas y túneles, pero cuando la lluvia golpea con esa cadencia irregular, es como si el pasado cobrara forma otra vez, como si dos ojos huecos se abrieran en la oscuridad, buscándome. No sé si algún día tendré que volver, pero si alguien escucha este relato, que lo lleve como advertencia. Hay caminos que no se recorren con los pies, sino con la memoria. Y esos son los más difíciles de dejar atrás.